Derivadas parciales. ¿En qué consisten las derivadas parciales? Es que nos van a dar una función con dos o más variables y nos piden que específicamente derivemos con respecto a una de las variables de la función dada. En la primera parte nos piden en el inciso A que derivemos la función con respecto a la variable x. Ese símbolo significa derivada parcial, así se representa la derivada parcial. Es una d del rey David con respecto a la variable que está en el denominador. El inciso A nos dice que derivemos con respecto a la variable x. ¿Qué hacemos para saber cómo derivar este tipo de funciones? Pues lo que acostumbro es marcar la variable con respecto a la cual vamos a derivar la función. Como es con respecto a la variable x, la he marcado con color azul. Aquí viene el inciso A que me pide que encuentre la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x. ¿Dónde está la x en el ejercicio? Voy a poner un paréntesis para indicar que ahí voy a hacer la derivada de esa variable y tener más claro el concepto de derivadas parciales. La derivada de x al cuadrado, sabemos que es igual a 2x, la vamos a poner en el primer paréntesis. En el segundo término tenemos la variable x, su derivada es 1. Y el término que no tiene esa variable se considera como una constante. Entonces la derivada de 5y al cuadrado que no tiene la variable x se considera una constante y la derivada de una constante es 0. Y esa es la derivada parcial con respecto a la variable x y simplemente ahora multiplicamos y tenemos 6x menos 2y y esa es la respuesta del inciso A. El inciso B me dice que encuentre la derivada parcial de f con respecto a la variable y. Hago la misma operación, identifico los términos que tiene la variable y. En el primer término no tengo la variable y debido a que solamente es 3x al cuadrado. Eso lo vamos a considerar como una constante. El segundo término he marcado que tiene la variable y también el tercer término. Y aquí viene el inciso B que me pide que encuentre la derivada parcial de la función con respecto a la variable y. ¿Dónde está la y? Voy a poner un paréntesis para identificar que en ese espacio voy a colocar la derivada de la variable que me están pidiendo. Como 3x al cuadrado no tiene la variable y, se considera una constante y la derivada de una constante es 0. La derivada de y es 1 y la derivada de y al cuadrado es 2y. Así ya puedo dar la respuesta que la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y es igual a negativo 2x más 10y. Y esa es la respuesta. Veamos el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Sea f de xy y ahí está la expresión y me piden también que obtenga la derivada parcial en el inciso A con respecto a la variable x. Voy a identificar en el ejercicio todos los términos que tengan la variable x. El primer término tiene la variable x, lo marco en azul, el segundo también, el tercero también y el cuarto es una trigonométrica. ¿Qué va a pasar con esa trigonométrica? Ya vamos a ver a continuación. Inciso A, obtenga la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x. ¿Dónde está la x? Voy a poner un paréntesis para identificar que esa es la variable que voy a derivar. Y en la trigonométrica primero derivo la función trigonométrica, la derivada de la función seno es coseno,
copio su argumento y en ese espacio voy a colocar la derivada de su argumento. La derivada de x a la 3, 3x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de x es 1. Y la derivada del argumento con respecto a la variable x es 1. Hago la operación y mi respuesta es 9x al cuadrado menos 8xy más 3y al cuadrado más lo que está al final de la función trigonométrica en un corchete lo paso enfrente, ya que es 1 por y al cuadrado coseno x y al cuadrado. Esa es la respuesta del inciso A. Veamos la respuesta del inciso B. Vamos a marcar los términos que tienen la variable y. El primer término no tiene la variable y. El segundo término sí tiene. El tercer término también tiene. Y el cuarto término también tiene, que es una trigonométrica. Y aquí viene el inciso B, me pide que obtenga la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y. El término que no tiene la variable y se considera una constante y pongo el paréntesis donde encuentro la variable y. Recordemos que la derivada de la función seno es coseno, se copia su argumento y después se deriva con respecto a la variable que me están pidiendo. La derivada de 3x al cuadrado, como no tiene y, se considera una constante 0. La derivada de y es 1. La derivada de y al cuadrado, 2y. Ya derivamos la función trigonométrica y vamos ahora a derivar el argumento con respecto a la variable y ese es 2y. Simplemente ya hacemos las operaciones aritméticas. 4x al cuadrado más 3 por 2 que es 6xy. Vamos a poner 2xy coseno xy al cuadrado. Y hemos resuelto el ejercicio. Muchas gracias.